Cuando hablamos de alienación y separación, estamos hablando de los dos tiempos lógicos de la operación de constitución subjetiva. ¿Sí? Lo que se constituye como efecto de esa operación es un sujeto neurótico. ¿Sí? Estamos hablando del campo de la neurología. Para escribir estos dos tiempos lógicos, Lacan se vale de dos elementos de la lógica matemática. Para hablar de la alienación, que define como la división del sujeto que reside en su causa, con esto se refiere a que el sujeto es causado por el significante que lo divide, ¿sí? Usa el del de la reunión. ¿Sí? Y da, como es que es un del, es una conjunción disyuntiva. Que si esa conjunción, digamos, es binaria, es decir, tiene dos términos, implica la elección entre dos términos donde uno está perdido dentro. Lacan da dos ejemplos, la bolsa o la vida, o liberación o muerte, para dar cuenta de que se trata en todo caso de una elección social. Habrá que elegir entre dos términos, uno se está perdido, la elección consiste en decidir si se conserva o no se conserva el otro. ¿Y de qué está hablando en la estructura? Bueno, está hablando de la entrada del viviente en el campo del otro. Cuando el viviente entra en el campo del otro es tomado por el significante, ¿sí? El significante hace una marca que por un lado inscribe algunos significantes primordiales de este uno, los que llamamos los significantes de la alienación, y por otro lado produce la pérdida del objeto. La pérdida del objeto es lo que se llama la separación. ¿Sí? La separación es lo que, que el objeto no esté, es lo que posibilita la metonimia. ¿Por qué? Porque los significantes, exactamente, porque los significantes, digamos, ningún significante recubre todo el sentido. Entonces, para, producir un aspecto de sentido, lo que necesitamos es un encadenamiento significante. Entre esos significantes hay una alianza, y esa alianza es por la cual se puede colar el sujeto, ¿sí? Para tomar la palabra. ¿Cuáles son las maneras de manifestarse del sujeto? Lo que llamamos las formaciones del inconsciente. El lápiz, el chiste y el sueño. ¿Sí? La manera en la que Lacan escribe la separación es en lo que en lógica matemática se llama la intercepción. Un ña que viene a recubrir o a ocupar, a llenar otro ña, implica que si nosotros graficamos, digamos, con un conjunto al sujeto y con barrado, con otro conjunto al otro barrado, lo que queda en la lúnula es el objeto, que en realidad no lo tiene ni el sujeto ni el otro. ¿Sí? En eso que el sujeto no está, es lo que permite la vacilación de esos significantes. ¿Sí? Y cuando dice que el sujeto, para guarecerse, digamos, de ese significante, que lo aplasta, el cual ha quedado coagulado en determinada instancia, ataca la cadena significante, quiere decir que si una persona habla en análisis, en ese mismo hablar se va a producir algún efecto de esa inscripción inconsciente. Algo se va a filtrar que va a podernos permitir armar una otra lógica que haga vacilar o ponga en duda esta primera lógica que era la lógica de la mente. Claro, uno puede decir, queda alienado a algo, uno puede decir, siempre se va a restablecer un sentido. No, un sujeto neurótico no queda por fuera del sentido. Pero ese sentido que en principio era único, coagulado, aplastaba el sujeto y no le daba otra vía de salida, que no sea la de posicionarse en el mundo en relación a esos significantes, vacila. Y puede ser una entre otras posibilidades. Y eso es lo que le permite al sujeto elegir. Tomar de esto que le viene del otro lo que le sirve y lo que le viene bien, y no tomar lo que le hace. En algún momento la separación
paterna, vamos a ver cómo empezar. No sé, yo con algo que tenga que ver, algo que digamos que hay que corte, claro, con la prohibición. Eso ahora. Exactamente. Exactamente. En realidad, hay algo de la función paterna que se vuelve a producir en el análisis, pero esa función paterna debe haber tenido que operar exactamente, en la constitución, en la constitución de la estructura. Exactamente. Alguien debe haber venido a separar. Que claro, en la función paterna, cuando le dice vos no sos el objeto que completa tu madre, ahí justamente está haciendo la separación. Y digamos, ustedes saben que hay distintos tiempos, ¿no? Pero uno puede pensar que la madre tiene esa falta en la estructura, es decir, deseó ese hombre, deseó tener un hijo con ese hombre, deseó ese niño, ¿sí? Y en algún momento esto funciona, y además hay un momento efectivo en el que el padre tiene que intervenir, ¿sí? El cuerpo presente, y también operar esa separación. Siempre es condición de que eso esté en la estructura, la estructura de la madre, que es normalmente el otro encarnado. Entonces, cuando también acá en el seminario 11 dice que el sujeto tiene que elegir entre el ser y el sentido, bueno, ser del sujeto no hay ningún ser, porque precisamente el sujeto es falta en ser. Hay ser de los objetos. El sujeto el ser de una silla es que es para sentarse, es su utilidad. El ser de un objeto es su utilidad. El ser del objeto es el sujeto humano no tiene ningún ser. No hay nada que lo nombre, que lo diga un sujeto humano es esto. Yo les digo a ustedes, preséntense. ¿Qué es eso? No puede decir montones de cosas y todavía no termina nunca. Metonimia. ¿Por qué? Porque no hay ningún significante que nos nombre por completo. Entonces, en realidad, ser no hay ninguno, no podemos elegir el ser. Esa es otra forma de formular la elección forzada. No podemos elegir ningún ser. Lo que nos queda elegir es el sentido, y el sentido es el que nos viene del otro, que da consistencia al ser, ¿sí? Pero que funciona como significante, es decir, en algún momento va a vacilar. Entonces, recuerden también diferenciar la alienación y la separación como tiempos lógicos en la estructura y como momentos de un análisis. En la adolescencia, nosotros hablamos de esto porque la pubertad y la adolescencia es el momento príncipe en el cual el niño, el jovencito puede empezar a hablar por sí mismo, puede tomar la palabra. Entonces la rebeldía adolescente se puede justificar de esta manera, pensando que en realidad está poniendo en cuestión ese sentido que me viene del otro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sí? O definitivamente no, tiene que ser. Bueno, ¿qué está haciendo? Está pariéndose a sí mismo. En ese parirse a sí mismo, que dice la gana, es empezar a tomar la palabra y a jugar con eso. Espero que les sirva. Anoten un mail. Sería, ¿por qué en el caso de ¿por qué la retrasada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la prematura? La prematura. Pobre, ahí te miedo. Claro.